Por lo demás, la mujer de Rubón no consideraba como causa de ruina a toda aquella chiquillería. Por el contrario, reconstruyó sobre las cabezas de sus hijos el edificio de sus esperanzas, que se le desmoronaban entre las manos. No tenía aún 10 años cuando ya soñaba ella en su porvenir, convencida de que jamás triunfaría por sí misma. Esperaba de ellos que le sirvieran más adelante para ahuyentar de la casa la mala suerte. Satisfarían sus vanidades frustradas, dándole riquezas y con ellas la posición envidiada que en vano había perseguido hasta entonces. En adelante, sin desatender la lucha, sostenido por la Casa de Comercio, emprendió otro plan de ataque para satisfacer sus instintos de dominación. Parecíale imposible que de sus 3 hijos uno al menos no fuera un hombre superior que los enriqueciera a todos. Lo presentía, según aseguraba. Esto le hacía cuidar a los chiquillos con un fervor en el cual había severidad de madre y ternura de usurero. Se complacía en cebarlos, por decirlo así, amorosamente, como si se tratara de un capital que más adelante hubiese de darle crecidos intereses. Déjalos, gritaba Pedro, todos los hijos son unos ingratos, los malcrías y nos arruinas. Cuando Felicitas habló de mandarlos al colegio, Rubón se enfadó. El latín era un lujo inútil y bastaba con hacerles estudiar en una escuela próxima a la casa. Pero Felicitas supo mantenerse firme. Tenía aspiraciones más altas que le hacían considerar con motivo de legítimo orgullo la buena educación de sus hijos. Además, estaba convencida de que si los suyos habían de llegar algún día a donde ella deseaba, era preciso que fueran más instruidos que su marido. Ser totalmente ignorante, soñaba con verlos en París, a los tres, ocupando altos puestos que no precisaba. Cuando Rubón se dio y los 3 chiquillos entraron en el 8.º grado, Felicitas experimentó una viva satisfacción de su orgullo como jamás lo había tenido. Les oía extasiada hablar entre ellos de sus maestros y de sus estudios, y el día en que el primogénito hizo declinar en su presencia el rosae a uno de los pequeñuelos, creyó estar oyendo una música deliciosa. Hay que decir en su elogio que su alegría en aquellos momentos estaba exenta de cálculo. Hasta Rubón se dejó dominar por aquella emoción que experimenta el hombre ignorante cuando ve a sus hijos hacerse más sabios que él. La camaradería que se estableció naturalmente entre sus hijos y los de las familias más encopetadas de la ciudad acabó de embriagar a los esposos. Los pequeños se tuteaban con el hijo del alcalde, con el del subprefecto y hasta con 2 o 3 niños aristócratas que del barrio de San Marc se había designado a enviar al colegio de Plassans. Felicitas no sabía con qué pagar tal honor. La instrucción de los 3 chiquillos gravó considerablemente el presupuesto de la casa Rubón. Mientras cursaban el bachillerato, los esposos que los sostenían en el colegio gracias a enormes sacrificios vivieron con la esperanza del éxito, y una vez que todos obtuvieron el diploma de bachiller, quiso Felicitas coronar su obra y logró que su marido se decidiese a enviar a los 3 a París. 2 emprendieron la carrera de leyes y el tercero eligió la de medicina, pero cuando terminaron sus estudios y después de haber puesto a 2 dedos de la ruina a la casa Rubón, se vieron en la necesidad de retornar a la provincia. Comenzó para los pobres padres la desilusión. La provincia parecía recuperar su presa. Los 3 jóvenes vegetaban y se embrutecían. Entonces toda la acritud del fracaso se agolpó en la garganta de Felicitas y parecía ahogarla. Era como si sus hijos hiciesen bancarrota, la habían arruinado y no le daban los intereses del capital que representaban. Este postrer golpe del destino érale doblemente doloroso, porque la hería en sus ambiciones de mujer y en su vanidad de madre. Rugón le repetía constantemente, ya te lo decía yo, lo cual la exasperaba todavía más. Y como un día le echase amargamente en cara a su primogénito los dispendios que había ocasionado su educación, el joven le contestó con no menos amargura, si yo puedo, algún día os devolveré ese dinero, pero ya que no teníais fortuna, debíais haber hecho de nosotros unos artesanos. Ahora nos encontramos fuera de nuestra esfera y sufrimos más que vosotros. Felicitas comprendió todo el alcance de esas palabras. Desde entonces no volvió a recriminar a sus hijos y volvió todo su encono contra el destino que no se cansaba de maltratarla. Reanudó sus lamentaciones, quejándose a más y mejor de la falta de fortuna que le hacía naufragar a la vista del puerto. Cuando Urgón le decía, tus hijos son unos holgazanes que concluirán por arruinarnos, ella replicaba con acritud, ojalá tuviese más dinero que darles. ¿Qué van a hacer los pobres muchachos si no tienen nunca ni un ochavo?
A principios del año 1848, en vísperas de la Revolución de Febrero, los tres hijos de Rougon ocupaban en Plassans una posición bastante precaria. Aunque nacidos del mismo tronco, eran entonces unos tipos curiosos, notablemente distintos uno de otro. En definitiva, varían más que sus progenitores. La raza de los Rougon se depuraba por la influencia de las mujeres. Adelaida había hecho de Pedro un hombre de mediado talento, apto para las bajas ambiciones, y Felicitas acababa de dotar a los hijos de Rougon de inteligencias más elevadas, capaces de grandes vicios y grandes virtudes. Por aquella época el primogénito, Eugenio, tenía cerca de 40 años, era un hombre de mediana estatura, ligeramente calvo y tendiendo ya a la obesidad. Tenía toda la fisonomía de su padre, una cara larga y de facciones acentuadas, y debajo de la piel se adivinaba la grasa que daba redondez a las formas y un color amarillento de cera a la tez. Pero si en la estructura maciza y cuadrada de su cráneo se revelaba aún el campesino, cuando levantaba los gruesos párpados y su mirada se hacía más viva, transfigurábase su fisonomía y parecía iluminarse por dentro. En el hijo, la torpe pesadez del padre se había convertido en gravedad. De ordinario parecía somnolente, con sus gestos y actitudes lentas y perezosas asemejaba un gigante medio dormido que se desperezase y estirase los poderosos músculos esperando el momento oportuno de entrar en acción. Por uno de esos pretendidos caprichos de la naturaleza, cuyas leyes comienza la ciencia a descubrir, a Pedro le había correspondido transmitir a su hijo las formas de la materia bruta y a Felicitas la materia pensante. Eugenio era un caso curioso. Debajo de la ruda corteza del padre se ocultaban ciertas cualidades morales e intelectuales de la madre. Tenía grandes ambiciones, instintos autoritarios y un desprecio singular por las rastrerías y los pequeños triunfos. Era casi una prueba de que Plassans no se equivocaba al sospechar que por las venas de Felicitas corrían algunas gotas de sangre noble. Los apetitos brutales de goce material que en los Rougon se manifestaban con furia, siendo el sello característico de esta familia, adquirían en Eugenio una considerable grandeza. Quería gozar, pero con el espíritu, satisfaciendo su afán de dominio. Un hombre como él no había nacido para triunfar en la provincia. Vegetó en Plassans durante 15 años, con los ojos fijos en París, acechando una ocasión. Desde que tornó a su pueblo y para no comer el pan de sus padres se inscribió en el colegio de abogados de la localidad. De vez en cuando tuvo asuntos y pudo ganarse modestamente su vida sin que pareciese elevarse por encima del nivel de las medianías. En Plassans decían que su voz era pastosa y sus actitudes toscas. Rara vez ganó los pleitos que le encomendaron. De ordinario se salía de la cuestión y divagaba, según decían los inteligentes de la ciudad. Sobre todo, una vez, defendiendo un cliente que reclamaba daños y perjuicios, se olvidó del tema de su discurso y se perdió en un dédalo de consideraciones políticas, hasta el punto de que el presidente tuvo que interrumpirle. Inmediatamente se sentó y al hacerlo sonreía con extraña expresión. El cliente fue condenado a pagar una cantidad bastante grande, pero no por eso dejó Rougon de perderse en digresiones siempre que tomaba la palabra ante el tribunal. Parecía considerar sus informes como ensayos oratorios que más adelante hubieran de servirle. Esto no lo comprendía Felicitas, que hubiese querido que su hijo dictase las leyes en Plassans. Acabó por formar una opinión muy desfavorable de su primogénito. Según ella, aquel hombre medio dormilado no podía ser la gloria de la familia. Por el contrario, Pedro tenía en él una confianza absoluta, no porque tuviera mayor penetración que su mujer, sino porque, fijándose solo en el exterior, se enorgullecía, pensando en el talento de un hijo que era su vivo retrato. Un mes antes de las sangrientas jornadas de febrero, Eugenio comenzó a estar inquieto. Un olfato particular le hizo husmear la crisis. Desde entonces, el piso de Plassans le quemaba los pies. Se lo vio vagar por los paseos como un alma en pena, y de pronto se decidió a marchar a París, aunque no tenía 5 francos en el bolsillo. Arístides, el menor de los hijos de Rougon, parecía la antítesis de Eugenio. Eran opuestos geométricamente, por decirlo así. Tenía la cara y la avidez de su madre, y un carácter taimado, apto para las intrigas de menor cuantía, en el cual predominaba el elemento paterno. A veces la naturaleza necesita la simetría. Pequeño de cuerpo, con la cara chupada, semejante al puño de un bastón que figurase la cabeza de un polichinela, Arístides huroneaba y lo revolvía todo, sin escrúpulos, ansioso de gozar. Adoraba el dinero, tanto como el poder su hermano mayor. Mientras Eugenio soñaba con hacer que un pueblo se doblegase a su voluntad y se embriagaba pensando en su fortuna, en su futura omnipotencia, Arístides se imaginaba 10 veces millonario, viviendo en un palacio principesco, comiendo y bebiendo bien, y saboreando la vida con todos los sentidos y todos los órganos de su cuerpo.
Sobre todo deseaba que su fortuna surgiera como por encanto, rápidamente. Cuando emprendía la construcción de un castillo en el aire, veíale elevarse a sus ojos como por arte mágico. De la noche a la mañana se encontraba con toneles llenos de oro y esto halagaba su pereza, tanto más cuando que nunca se inquietaba por los medios, tomando como mejores los más rápidos. La raza de los Rugón, de aquellos campesinos toscos, ávidos de goce y con apetitos de bestia, se había refinado muy deprisa. Todas las ansias de placer daban su fruto en Arístides, triplicadas por una educación prematura, más insaciables y peligrosas desde que el pensamiento las dirigía. A pesar de sus delicadas intuiciones de mujer, Felicitas prefería a Arístides sobre todos los demás. No comprendía hasta qué punto era más suyo Eugenio, y con el pretexto de que el más pequeño estaba llamado a ser el hombre superior de la familia, excusábale su pereza y sus necedades, pues pensaba que un hombre superior debe llevar una vida desordenada hasta el día en que sus facultades se revelan en toda su pujanza. Arístides puso bien a prueba su indulgencia. En París llevó una vida ociosa y nada pulcra, y fue uno de esos estudiantes que siguen sus cursos en las cervecerías del barrio latino. Bien es verdad que solo permaneció en París 2 años, porque su padre, al ver que aún no había aprobado un solo año, se asustó, y al tercero lo retuvo en Plassans. Habló de buscar la esposa, con la esperanza de que las preocupaciones del hogar le harían sentar cabeza. Arístides se dejó casar. Por aquella época no leía claro en su porvenir y estaban latentes sus ambiciones. La vida de provincia no le desagradaba, encontrándose a gusto en su pequeña ciudad, en la que no se ocupaba más que de comer, dormir y pasear. Felicitas defendió su causa con tanto calor que Pedro consintió en alimentar y dar casa al matrimonio, con tal que su hija se ocupase activamente del comercio. Desde entonces comenzó para Arístides una hermosa era de holgazanería. Se pasaba en el círculo los días y la mayor parte de las noches escapándose del escritorio de su padre, como un colegial, para jugarse los luises que su madre le daba a escondidas. Es menester haber vivido algún tiempo en un rincón provinciano para poder comprender bien los 4 años de embrutecimiento que pasó el joven. En cada pequeña ciudad hay un grupo de individuos que viven así, a expensas de sus padres, haciendo como que trabajan, pero cultivando en realidad su pereza con un empeño que tiene algo de religioso. Arístides fue el prototipo de esta especie de paseantes incorregibles, a los cuales se ve arrastrar su holgazanería con cierta voluptuosidad en el vacío de la existencia provinciana. Se pasó 4 años jugando al écarté, y mientras él vivía en el círculo, su mujer, una rubia lánguida y bobalicona, contribuía a la ruina de la casa Rugón con su pronunciado afán por los vestidos llamativos y un apetito enorme, inexplicable en una criatura tan frágil. Ángela adoraba las cintas azul celeste y el roast beef. Era hija de un capitán retirado, a quien llamaban el comandante Sicardot, un buen hombre que le dio en dote los 10.000 francos a que ascendía todos sus ahorros. En tan poca estima tenía Pedro a su hijo Arístides que al aceptar a Ángela como esposa de su hijo había creído realizar un negocio inesperado, y resultó que aquella dote de 10.000 francos, que fue lo que le hizo decidirse, se convirtió al fin y a la postre en una piedra atada al cuello. Su hijo, que era ya un bribón redomado, le entregó los 10.000 francos, asociándose con él y fingiendo el mayor desinterés al no querer reservarse ni un ochavo. No necesitamos nada, le dijo, nos mantendrá usted a mi mujer y a mí, y luego ajustaremos cuentas. Pedro, que andaba apurado, aceptó, un tanto receloso al ver el desinterés de Arístides. Este pensaba que pasaría muchísimo tiempo antes de que su padre tuviese 10.000 francos disponibles y que, mientras no se los pudiese devolver él y su mujer, vivirían a sus expensas, en tanto que la sociedad no se disolviese. Fueron unos cuantos billetes de banco admirablemente colocados.